Boa noite. Finalmente chegamos à última aula e o que vamos ver é supercapacitores, que faz parte do capítulo 9, que vimos na aula anterior que este dispositivo armazena energia elétrica de forma direta. E na aula anterior mostramos diversos aspectos de funcionamento destes dispositivos. E o que vamos ver nesta aula o foco é justamente os supercapacitores, né, que na realidade são dispositivos onde a parte do elétrico e as distâncias, né, entre as placas foi melhorada amplamente com a introdução de novos materiais e tecnologias de fabricação. Então, o que vamos ver a seguir são aspectos de esse dispositivo e então os temas a serem desenvolvidos são os seguintes: dados históricos dos supercapacitores, configuração eletroquímica das células supercapacitoras, circuito equivalente de um supercapacitor, classificação dos supercapacitores, energia e potência de um supercapacitor, capacitores de dupla camada eletroquímica, conhecidos como EDLC, pseudocapacitores, capacitores híbridos, materiais dos eletrodos, materiais de carbono, nanotubos de carbono, electrólitos, fabricantes de supercapacitores, aplicações de supercapacitores, avanços nas pesquisas e exercícios. Entonces, con relación a los dados históricos, que estos supercapacitores también son conocidos como capacitores electroquímicos o ultracapacitores y fueron introducidos por la primera vez en el século XIX. Por ejemplo, en la década de 1890, Pollack descubrió que una camada de óxido en un ánodo de aluminio ficaba estável en una solución neutra o alcalina y por consiguiente fue concedida una patente en ese año de 1897 para un capacitor de aluminio electrolítico de bórax. Ya en el siglo XX, en 1957, Howard Baker, ingeniero de General Electric, presentó una patente que tenía el título capacitor electrolítico de baja tensión y que consistía en un dispositivo de almacenamiento de carga de dos terminales. El trabajo fue basado en experimentos con electrodos de carbono poroso para células de combustible y baterías recargables. Becker acreditaba que la energía fue almacenada de una forma de carga en los poros del carbono, similar a los capacitores electrolíticos. Entonces, la teoría que envolvida estaba siendo ainda desenvolvida, ¿no?, que vamos a ver hoy. En 1966, en cuanto realizaban experimentos con células a combustible, los ingenieros de Standard Oil en Ohio, desenvolvieron una forma diferente de capacitor. Y en 1971 fue Aneki, do Japón, que inventó y trouxe para a vanguarda o denominado supercapacitor da estructura actual, ¿no?, utilizado como un dispositivo de backup de energía para memorias de computador. O sea, a intención de Aneki era conseguir un dispositivo que sea adaptable a los primeros computadores como backup de energía. Desde então, esses supercapacitores avançaram e agora são capazes de armazenar cargas muito grandes. Alguns capacitores eletroquímicos em série operam acima de 600 voltios, o que os torna adequados para serem utilizados em qualidade de energia e aplicações de supressão de flutuações intermitentes causadas por conversores baseados em fontes renováveis de energia. Então, o avanço dos supercapacitores da atualidade está atrelado também às fontes renováveis de energia, solar, eólica principalmente. Vamos ver o que então um supercapacitor. Um supercapacitor então está constituído por dois eletrodos com um separador entre eles, dois eletrodos e um separador.
Os electrodos pueden ser idénticos en células simétricas o diferentes en células asimétricas. Y un separador es embebido en el electrolito y evita el contacto eléctrico entre los electrodos. Entonces ese separador tenga función de evitar el contacto eléctrico entre electrodos. Observando esa sección transversal de una célula capacitiva electroquímica, vemos que tiene esas placas externas, no medio ese separador y todo dentro de un electrolito. Entonces, en un supercapacitor existen dos regiones de material activo y dos electrodos, geralmente del mismo material y a misma espesura, con un separador microporoso entre ellos, todos bañados en un electrolito. En la parte superior e inferior de la estructura están los colectores de corriente para carga y descarga de la dupla camada eléctrica localizada en la superficie del material del electrodo. Las espesuras típicas del electrodo es de aproximadamente 100 micrómetros para electrolitos no acuosos y un poco más espeso con electrolitos acuosos. Y las espesuras de los separadores son típicamente de 25 micrómetros con colectores de corriente comúnmente de 50 micrómetros de espesura. Entonces estamos hablando entonces de órdenes de grandeza muy pequeñas, en micrómetros. Y la pregunta es cómo que conseguimos enormes áreas para fabricar esos supercapacitores. Então, o material do separador deve ser permeável a íons, com a finalidade de permitir transferência de carga iônica. Então, o separador tem a função, além de ser um elemento que evitar o contacto elétrico entre as placas, também tem a função de permitir transferência de carga iônica e, ao mesmo tempo, possuir alta resistência elétrica, alta condutância iônica y poca espesura a fin de obtener un mejor rendimiento. O sea que dentro de los actuales supercapacitores, esos separadores cumplen una primordial función. Normalmente se han utilizado separadores de polímero o de papel en conjunto con electrolitos orgánicos, en cuanto a separadores de fibra de vidrio o de cerámica generalmente son empleados con electrolitos acuosos. O potencial de decomposição de electrolito em um dos electrodos limita a voltagem da célula atingível, ao passo que a resistência em série equivalente, conhecida como ESR, da célula dependerá fortemente da condutividade do electrolito. Os supercapacitores podem ser simétricos ou assimétricos. O que são supercapacitores simétricos? Estes utilizam o mesmo material nos electrodos, geralmente carbono, tanto no electrodo positivo quanto no electrodo negativo. Estes capacitores obtêm sua carga eletrostática da acumulação e separação de íons na interface entre o eletrólito e os electrodos. Podem utilizar soluções eletrolíticas aquosas ou orgânicas. As soluções aquosas podem ser hidróxido de potássio ou ácido sulfúrico, y as orgánicas acetonitrila o carbonato de propileno. Un supercapacitor simétrico utilizando electrolito acuoso también es denominado tipo 1, y un que utiliza electrolito orgánico es llamado tipo 2. Entonces vamos a ver eso. Entonces, ahora diferencia, ¿qué es supercapacitor asimétrico? Son aqueles que utilizam dois diferentes materiais nos electrodos positivos e negativos. Então, num supercapacitor simétrico, o material é o mesmo para ambos electrodos, e nos assimétricos são materiais diferentes. Então, um supercapacitor assimétrico utilizando electrolito aquoso é denominado tipo 3, e um utilizando electrolito orgânico é chamado tipo 4. Y lo que vemos aquí es el mecanismo de almacenamiento de carga de un supercapacitor. Entonces vimos en la aula anterior que la capacitancia es aquel que se forma entre las placas, ¿no? de un dieléctrico.
y un dieléctrico. Aquí vamos a ver a formación de un campo eléctrico, y ese campo eléctrico justamente es donde se almacena a energía. Ese mismo fenómeno de capacitancia es obtenido entre esas placas, solo que aquí lo que estamos observando es amplificación de área. Estamos hablando de microporos na orden de micrómetros, y va a existir una gigantesca área. Embora el dispositivo sea pequeño, más la área envolvida internamente en esos microporos es enorme. Entonces cada vez que esos dispositivos están ligados a una fuente de energía en corriente continua, ellos van a cargar, ¿no?, y producir un campo eléctrico, y permaneciendo las placas cargadas de forma positiva y negativa. O sea, el mismo fenómeno que vimos en la aula anterior relacionado a la capacitancia acontece en un supercapacitor. ¿Cuál que sería el circuito equivalente de un supercapacitor? Aquí vemos un modelo de un circuito equivalente. Sería una resistencia denominada SR, después aquí un circuito en paralelo RC con una resistencia RP y una capacitancia C, y un inductor denominado ESL. Entonces esa resistencia en serie equivalente ESR es definida como D dividido por 2pi veces la frecuencia. D sería un factor de disipación que varía con frecuencia muy alta. Por tanto, un alto ESR indica más pérdidas capacitivas o más disipación de potencia. Y todo eso aquí igual aquí a D veces XC, que XC es la reactancia capacitiva, que es lo inverso de 2pi veces la frecuencia. Entonces esa sería la definición de resistencia en serie equivalente ESR. La impedancia de un supercapacitor es definida conocemos eso ahí como Z, que es a raíz cuadrada de dos componentes, ¿no?, ESR al cuadrado y a componente de inductiva y aquella capacitiva al cuadrado. ESL es la inductancia serie equivalente, igual a 2pi veces la frecuencia veces su valor de inductancia. Entonces diversos dieléctricos tienen diferentes valores de ESR. Por tanto, esa resistencia ESR puede ser reducida utilizando otros materiales dieléctricos. Considerando la reactancia capacitiva de ESR, ven como el valor de impedancia RP, a reactancia inversamente proporcional a la capacitancia. Eso significa que menor capacitancia produce mayor reactancia, implicando por tanto mayor efecto de RP do que a ESR. Entonces, para una capacitancia mayor, a resistencia en serie ESR influye más do que esa resistencia en paralelo RP. De ahí esa adecuación un modelo de una topología de circuito en serie. Con relación a energía y potencia en un supercapacitor, las principales características de un supercapacitor son sus densidades de energía y de potencia, ambas pudiendo ser expresas como una cantidad por unidad de peso, energía específica o potencia, o por unidad de volumen. La energía dada en joules almacenada en un capacitor está relacionada con la carga que en Coulomb en cada interfase, y a diferencia de potencial delta V, por tanto es directamente proporcional a su capacitancia. Entonces es la misma ecuación que vimos en un vídeo anterior, ¿no?, que la energía igual a capacitancia veces a tensión al cuadrado dividido por 2. La potencia de un supercapacitor es frecuentemente determinada con relación a su impedancia, asumiéndose que la resistencia de la carga es la misma que a SR del capacitor. Eso corresponde a potencia máxima. Entonces, potencia máxima es a tensión al cuadrado dividido por 4 veces a resistencia serie ESR.
Actualmente, con relación a clasificación de capacitores, existe una grande variedad de dispositivos y podemos clasificar en grande parte por el tipo de dieléctrico utilizado o por su estructura física. Cada tipo de capacitor tiene su propio conjunto de características y aplicaciones, existiendo desde pequeños capacitores de compensación para electrónica hasta grandes capacitores de potencia usados en la corrección de factor de potencia en alta voltaje y capacitores electroquímicos ESEs que pueden contener capacitancia muito maior do que possível com capacitores comuns para um determinado tamanho de dispositivo. O sea, existen pequeños supercapacitores para aplicaciones de pequeño porte y otros ya mayores de grande tamaño y mayor capacitancia, ¿no? Para utilizados para sistemas mayores de potencia, principalmente como corrección de factor de potencia en alta voltaje y otras aplicaciones. Entonces, esa clasificación podemos observar aquí en ese diseño. Están aquí considerados los tipos comunes de capacitores. Entonces, aquí están todos los tipos de capacitores, ¿no? Como vimos, existen los capacitores electroquímicos, los electrolíticos, principalmente de aluminio y tantalio, y otros que no son electrolíticos, son electrostáticos y otros, ¿no? De dieléctrico, con filmes, cerámica y otros. Eso ahí mencionamos un poco en el video anterior. Ahora, con relación a esos capacitores electroquímicos, existen tres grupos fundamentales. El primer grupo es conocido como EDLC, que son supercapacitores de dupla camada electroquímica. Y dentro de él existen cuatro tipos: aquellos activados por carbono, otros con aerogel y estructuras de carbono y grafeno. Estos serían los conocidos como EDLC. También existe otra familia denominada pseudocapacitores, y dentro de esos pseudocapacitores existen aquellos polímeros redox, aquel metáoxido redox y redox solúvel, y cada uno con propiedades y tipos diferentes. Eso ahí vamos a hacer una descripción a seguir. Y existe otro tercer grupo que son los denominados capacitores electroquímicos híbridos, y esos híbridos existen en tres formas: aquellos de óxido SP o de metal carbono, y también tienen con electrodos de compósitos. Y tengo un grupo de redox asimétrico y otros capacitores batería, que es una mixtura entre batería y capacitor. Bueno, entonces son esos principales tipos de capacitores electroquímicos de actualidad. Entonces ahora vamos a ver aquí de nuevo a esa clasificación con mayores detalles. Entonces, de acuerdo con el mecanismo de almacenamiento de energía o la configuración de la célula, los supercapacitores pues, pueden ser clasificados en capacitores de dupla camada electroquímica, EDLCs, pseudocapacitores o capacitores redox, y los capacitores híbridos. Esa conclusión, ¿no? de este diseño muestra con más claro, ¿no? La clasificación específica de supercapacitores. Y entonces dentro de esos conocidos capacitores EDLC están aquellos activados con carbono, los nanotubos de carbono y aquellos de grafeno. Y los híbridos, que constituyen un grupo con pocos componentes, y los pseudocapacitores, que son aquellos de óxido metálico y aquellos polímeros conductivos. Vamos a hacer entonces mostrar un poco más los detalles de esos supercapacitores. Entonces, en el primer caso, A está representado supercapacitores EDLC
con características. Todos eles têm também o separador, os electrodos positivo e negativo e o eletrólito. O B seria pseudocapacitores, que também eles têm electrodos, o separador, e o que muda é o funcionamento interno do eletrólito e o fluxo de íons nesse separador. Mas em todo caso, o que vai existir sempre é carga elétrica armazenada e campo elétrico onde se armazena energia. E o terceiro grupo são os denominados híbridos, onde existem separador, electrólitos, electrodos, só que aqui acontece um fluxo de íons muito parecido ao que acontece com baterias, por exemplo, de íons de lítio. Comencemos com detalhes dos capacitores de dupla camada electroquímica EDLC. Então, estes dispositivos de dupla camada electroquímica utilizam soluções eletrolíticas, mas também, comparativamente aos capacitores electrostáticos e eletrolíticos, conseguem grande capacitância por unidade de volume devido à estrutura porosa dos eletrodos, que podem ser construídos de carvão ativado, nanotubos de carbono ou grafeno. Então aqui o cerne deste tipo de capacitores é isso, os eletrodos constituídos de estrutura porosa que existem desses materiais, nanotubos de carbono, grafeno ou carvão ativado. A capacitância, como vimos, em aquela área interna, a área das placas seria dividida pela distância, e também aqui entra a permissividade de vácuo, ou constante dielétrica de vácuo. Então é a mesma equação utilizada nos outros capacitores, como aqueles eletrostáticos e eletrolíticos. Então nestes capacitores o que vai acontecer a dupla camada. Então aqui são eletrodos de carvão poroso. Então nessa área, aqui nesse volume, vai existir uma enorme área disponível, onde vamos ter a formação do campo elétrico e conseguinte armazenamento de energia. O que é esse método de Bethe? O método de Bethe, ou teoria de adsorção multimolecular, é uma teoria matemática com o objetivo de descrever a adsorção física de moléculas de gás sobre uma superfície sólida, e serve como base para uma técnica de análise importante para a medição de área superficial específica de um material. O método de Bethe foi desenvolvido por Stephen Brunauer e Paul Howe Emmett, e além de Edward Teller, por isso chama Bethe. E realizaram a publicação em 1938 num artigo, desse artigo Absorption of Gases in Multimolecular Layers, numa revista da Sociedade de Química Americana. Esse método Bethe é considerado uma extensão da teoria de Langmuir, desenvolvida por Irving Langmuir em 1916. A que se refere esse método Bethe? É para explicar o que acontece num material super poroso, porque existe isso, temos um pequeno dispositivo, em termos de tamanho, de volume, mas internamente uma gigantesca área disponível de armazenamento. Como vimos na aula anterior, para fabricar um capacitor eletrolítico ou eletrostático desses comuns, precisaríamos uma gigantesca área. E vimos nessa aula anterior que todos estão na ordem de microfaradios, picofaradios, nanofaradios, nenhum chega a faradios. E para conseguir faradio, capacitância de um faradio, precisaríamos placas gigantescas, assim de forma plana, né? Mas então com esses materiais que são como aqueles de grafeno, o carvão ativado, existe uma gigantesca área de superfície nos poros. E esta teoria Bethe explica
aparente dificultad, ¿no? Entonces, un modelo esquemático de adsorción física de moléculas de gas sobre la superficie de un sólido. La figura A demuestra la adsorción de una única camada, como sugerido por la teoría de Langmuir, que fue de 1916. Y la figura B presenta un modelo de multicamadas asumida por el método de Bethe. Entonces, el método de Bethe fue un aperfeccionamiento de la teoría de Langmuir. Y con eso lo que intenta explicar es esas áreas, ¿no?, envoltas de cada una de esas esferas. Existen, si hacemos sus cálculos, el resultado de una gigantesca área de adsorción cuando se impregna, ¿no?, ahí en esas áreas algún electrolito, por ejemplo, a nivel iónico, ¿no?, estamos hablando. Entonces, esa teoría explica lo que a continuación vamos a ver, ¿no?, que es capacidad de dupla camada electroquímica. Entonces, en la área de superficie de un electrodo poroso de un EDLC es tan grande cuanto 1000 o 2000 metros cuadrados por centímetro cúbico. Observen que es una gigantesca área, 1000 a 2000 metros cuadrados por centímetro cúbico. Entonces, la alta densidad de energía de estos capacitores es debida a grande capacitancia por unidad de volumen comparativamente a los capacitores convencionales. Entonces, aquí a nivel microscópico vamos a ver que existe partículas de carbono en contacto con filmes electrolíticos. Y lo que vamos a tener aquí adsorción, o sea, de información de cargas eléctricas, tanto positivas como negativas. O sea, todo eso equivale a una placa, ¿no?, que vimos en los clásicos capacitores. Y el resultado aquí vamos a ver, ¿no?, que el principio de funcionamiento de una célula de un capacitor electroquímico y el potencial que fluye en la interfaz electrodo electrolítico. O sea que el electrodo electrolito, aquí lo que vamos a ver que existe esa placa con carga positiva y en otro lado con carga negativa y positiva. Y lo que aquí se va a presentar es el almacenamiento de energía por la formación de un campo eléctrico similar a lo que fue explicado anteriormente. Entonces, ¿cuál es el modelamiento de los mecanismos de carga? El proceso de almacenamiento de carga en un capacitor electroquímico de dupla camada es muy diferente a los que acontecen en los capacitores convencionales. Por tanto, los modelos utilizados en la descripción de los capacitores electrostáticos y electrolíticos son inadecuados para el caso de los capacitores electroquímicos. Y aquí vemos un circuito clásico equivalente de un capacitor de dupla camada, aquel que vimos anteriormente, y este modelo sería denominado de 3 ramos. Entonces, existen algunos modelos en forma de circuito eléctrico que simulan en grande medida el comportamiento de lo que acontece, ¿no?, en un supercapacitor. Este modelo es bastante simplificado y este modelo de 3 ramos tiene mayores elementos, ¿no?, de explicación. O sea, circuitos, aquí vemos resistencia, capacitancia, todos son circuitos CRC. Más existe otro modelo, un poco más de aquí, modelo representando un electrodo poroso con 5 elementos, una línea de transmisión. Este modelo ya es mucho más avanzado, que explica un poco con mejores detalles lo que acontece internamente, ¿no? Más en todo caso son circuitos CRC y todo eso ahí a nivel de microporos. Entonces, con base en eso, vamos a ver que a dupla camada eléctrica es una estructura que aparece cuando un objeto cargado y colocado dentro de un líquido. De esa dupla camada, donde aparecen carga eléctrica positiva y negativa, es donde se forma esa capacitancia.
Então, existem várias teorias ou modelos para explicar os fenómenos que acontecem na interfaz entre um sólido e um líquido, onde destacan os denominados modelos Helmholtz y el modelo Goi-Schachmann-Stern. Este modelo de EDLCA es denominado modelo Helmholtz. O B es el modelo Goi-Schachmann y el tercero es el modelo Stern. Este modelo Stern es el que explica mejor. O sea, existe una evolución, ¿no? Comenzó por el modelo Helmholtz y actualmente está en ese modelo Stern. Todos tentando explicar lo que acontece en una estructura del tipo de un capacitor de dupla camada electroquímica. Bueno, aquí existen algunos símbolos como potencial cero, potencial de electrodo, IHP plano Helmholtz interno o HP plano Helmholtz interno. Esas denominaciones están aquí en cada uno de esos capacitores, modelos, ¿no? De los modelos que estamos hablando. Entonces vamos a ver un poco de modelo primero, Helmholtz. Es una simple aproximación para modelar a distribución espacial de carga en la interfaz de la dupla camada. A carga de un conductor electrónico sólido es neutralizada por ions de signo opuesto a una distancia d del sólido. Es considerada una simple teoría que no explica adecuadamente lo que acontece en la dupla camada. La evolución de eso fue el modelo Goi-Schachmann o modelo difuso. Este modelo sugiere que la misma cantidad de ions opuestos cargados aparecen en un líquido en el entorno de un sólido. Porém, los ions no son atraídos de forma rígida hacia la superficie. Este modelo falla para camadas duplas fuertemente cargadas. Ya un modelo Stern, que es una modificación de los anteriores, este modelo Stern de dupla camada difusa consiste en una modificación del modelo Goi-Schachmann, indicando que los ions poseen un tamaño finito, limitando así su aproximación a la superficie. En la camada compacta hay ions específicamente adsorbidos, formando un plano Helmholtz interno, y ions contrarios no específicamente adsorbidos, constituyendo un plano Helmholtz externo. Este modelo explica mejor lo que acontece internamente. Entonces, EDLCs utilizan placas, electrodos de carbono y un sal en solución ácida como electrolito, alcanzando densidades de energía próximas a las baterías, en cuanto fornecen densidades de potencia y ciclos de vida irrealizables para las baterías. Y vemos ahí, que ya varias veces mostré, las camadas porosas que constituyen los electrodos, ¿no?, del dispositivo, un separador y el electrolito. Vamos a hacer un ejercicio para fixar lo que hasta ahora vimos. Ese ejercicio dice que un capacitor electrolítico con placas paralelas posee capacitancia igual a 1 faradio. Si la distancia entre las placas fuera igual a 1 milímetro, ¿cuál será la área de cada placa? Entonces, vamos a calcular la área con esas condiciones. Su B. Repetir el ítem anterior considerando la capacitancia de un supercapacitor fabricado por la Netscape con las siguientes características: 2,7 voltios y 5085 faradios, 4,3 vatios hora por kilogramo y 8532 vatios por kilogramo, sus densidades de energía y de potencia respectivamente. Y UC, si entre las placas paralelas del capacitor he colocado un dieléctrico de titanato de estroncio, cuya constante dieléctrica K en la temperatura de 20 grados es 310, para el mismo capacitor anterior del ítem B de la Netscape, ¿cuál será ahora la área de las placas? Entonces, en el ejercicio tengo intuito de mostrar qué acontece en términos de áreas disponibles con relación a las capacitancias, que en el primer caso es 1 faradio y después de 5085 faradios. Bueno, ese ejercicio lo voy a hacer en otro documento. ¿Qué son los pseudocapacitores?
Los pseudocapacitores combinan almacenamiento de carga electrostática y pseudocapacitiva y están basados en polímeros conductivos o electrodos de óxido metálico y en algunas ocasiones de carbono poroso. Estos materiales posibilitan valores muy grandes de capacitancia específica en comparación con DLC. Entonces es una gran diferencia, que estos materiales posibilitan valores muy grandes de capacitancia. O sea, la idea de construir pseudocapacitores es conseguir también mayor capacitancia por medio de mecanismos de almacenamiento de carga realizados con reacciones redox muy rápidas. Por eso que llaman también pseudocapacitores redox, muy rápidas, que acontecen en la superficie de los electrodos, mas no en grande cantidad como las baterías. Contudo, como en el caso de las baterías, las reacciones redox pueden llevar a alteraciones mecánicas, haciendo con que los electrodos hinchen y encollan, originando pésima estabilidad mecánica. Por tanto, ciclo de vida muy corto es una importante deficiencia de los materiales pseudocapacitivos. O sea, estos dispositivos tienen ventajas y desventajas, ¿no? Una de ellas es el menor tiempo de vida y por causa de esas reacciones redox que actúan mecánicamente. La pseudocapacitancia es un mecanismo farádico de almacenamiento de cargas basado en superficies altamente reversibles y rápidas o en reacciones redox perto de la superficie. La respuesta eléctrica de un material pseudocapacitivo idealmente es similar a la de un capacitor de dupla camada. Un pseudocapacitor almacena energía eléctrica de forma farádica por medio de transferencia de carga de electrones entre el electrodo y el electrolito. Esto es conseguido a través de la electroadsorción, reacciones de oxidación y reducción, reacciones redox e intercalación de procesos denominados pseudocapacitancia. En el funcionamiento de estos pseudocapacitores tiene a ver mucho a analogía con el funcionamiento de una batería de iones de litio. En una batería de iones de litio vimos que existe a base de eso la denominada intercalación, o sea, donde los iones van de un lado para otro dependiendo, ¿no?, de la carga y descarga del dispositivo. Entonces, estos pseudocapacitores tienen un comportamiento similar. Vemos aquí los detalles, ¿no?, de ese pseudocapacitor. Entonces tenemos un colector de corriente que fica final ahí con un flujo de electrones externos y un separador que tenga función tanto de isolamiento entre las placas como de permitir solo flujo de algunos iones de diámetros que pueden pasar, ¿no?, pero el separador, y los que no pueden son forzados a circular por un circuito externo, similar a una batería de iones de litio. Entonces vemos aquí el de dupla camada tiene un poco diferente en el funcionamiento, el colector de corriente, más aquí el flujo iónico es menor y aquí tenemos una enorme área disponible debido a la porosidad de los elementos. Y una batería de iones de litio donde existe también el mismo flujo, solo que aquí va ida y vuelta en aquella cadera de balance. Y aquí sí es intensificado a pasaje de los electrones pelo circuito externo, de tal forma que tenemos aquí el fechamento del circuito por causa del separador, ¿no?, que no permite que pasen de un cierto diámetro y ellos son forzados a fechar el circuito externamente. Entonces tienen algunas similitudes, mas también diferencias en el comportamiento. Entonces, pseudocapacitancia es un fenómeno dependiente de la tensión, consiguiendo ser una capacitancia variable que debe ser modelada adecuadamente. Lembrando que todos estos fenómenos acontecen fenómenos de óxido reducción, redox. Un material apropiado para crear pseudocapacitancia puede ser intrínseco o extrínseco.
Un material intrínseco exhibe comportamiento pseudocapacitivo en una amplia variedad de tamaños de partículas y morfologías. Ya la pseudocapacitancia extrínseca somente aparece sobre varias condiciones a nivel nanométrico, en cuanto el mismo material no presenta comportamiento pseudocapacitivo en grandes cantidades. Entonces, la capacitancia de un pseudocapacitor puede ser 10 a 100 veces mayor do que un EDLC. No en tanto, el desempeño de potencia de un pseudocapacitor es típicamente mucho menor que el EDLC, debido a los procesos farádicos envolvidos. O sea, tiene algunas ventajas. La principal es que podemos conseguir mayor capacitancia comparativamente a los EDLC. Porém, falla en la parte ahí de desempeño de potencia. Diferentes mecanismos de carga pueden ser distinguidos en un electrodo pseudocapacitivo. Por ejemplo, deposición con subpotencial, reacciones redox de óxidos de metales de transición, intercalación de pseudocapacitancia y dopaje reversible electroquímica, entre otros. Aquí en este esquema que muestra dos mecanismos de almacenamiento de carga, en A está el capacitor electroquímico de dupla camada, aquel que vimos, que existen los electrodos, aquel modelo de Helmholtz, flujo, ¿no?, de dupla camada, y en el otro lado está las reacciones redox basadas en pseudocapacitancia. Entonces existe aquí siempre dos materiales en el cual va a existir esa reacción de óxido-reducción y a pasaje, ¿no?, pelo separador de algunos íons, no todos, dependiendo del diámetro del separador. Finalmente, ¿qué es capacitores híbridos? Entonces, los capacitores híbridos están constituidos por un electrodo EDLC y un electrodo pseudocapacitivos o del tipo utilizado en las baterías, combinando las propiedades de ambos sistemas y conduciendo a un desempeño intermedio en algunos casos. O sea, la idea de los híbridos es eso, misturar tanto los EDLC cuanto los pseudocapacitores, con la finalidad de conseguir un aumento de la capacitancia y también mejorando las desventajas de los pseudocapacitores. Entonces aquí vemos el ejemplo de eso son los capacitores de iones de litio, LICS. Aquí en este diseño están los perfiles típicos de tensión de una célula litio-carbono. En una célula aquí en A tenemos un tipo de célula y de LTO-SNF AC. Y en la B tenemos la comparación con una célula simétrica EDLC. Entonces, el funcionamiento comparativo a un capacitor de dupla camada que está a derecha, que existe también aquellos electrodos con alta porosidad. Lo que varía aquí, lo que está diferenciando es que existe, debido a esa pseudocapacitancia, reacciones de óxido-reducción, o que no acontece en un EDLC. Entonces estamos misturando el comportamiento de ambos tipos de capacitores. Informaciones adicionales de supercapacitores. Entonces, supercapacitores pueden ser construidos utilizando diversos materiales dependiendo del tipo de almacenamiento de energía requerida por una determinada aplicación y la magnitud de la capacitancia necesaria. Los materiales de los electrodos pueden ser clasificados de acuerdo con los tres tipos de supercapacitores: EDLC, pseudocapacitores e híbridos. Y aquí vemos la clasificación de esos supercapacitores y sus respectivos materiales utilizando sus electrodos. Comencemos aquí en el lado izquierdo, capacitores de dupla camada electroquímica, EDLC. Entonces existen esos materiales que pueden ser utilizados, son aerogels de carbono, carbonos activados, fibras de carbono, nanotubos de carbono. Los pseudocapacitores utilizan óxidos de metal y polímeros conductores.
Los capacitores híbridos, asimétricos, compósitos tipo batería utilizan materiales de carbono, polímeros conductores, materiales de carbono y óxidos de metal. O sea, vemos que en el avance de esta tecnología está atrelada o avanza también los materiales nuevos de ingeniería. Y eso ahí posibilitó la obtención de esos supercapacitores. Los materiales de carbono son utilizados ampliamente en la fabricación de electrodos de supercapacitores debido a su comportamiento que presenta en ese diseño denominado voltamograma cíclico, una forma aproximadamente rectangular. Entonces aquí en esos voltamogramas cíclicos de una célula EDLC de 5 milivoltios por segundo, en este lado izquierdo en A está con el electrolito 6M-KOH acuoso, y en B el electrolito 1M tetraetilamonio tetrafluoroboreto orgánico. Entonces, debido a la introducción de esos electrolitos, su comportamiento en términos de voltaje y capacitancia puede mudar. Masa área disponible está relacionada con la porosidad de los materiales utilizados. Un electrolito aumenta la capacitancia. Entonces, en términos de área superficial Bethe, aquel que tenía mostrado ese modelo Bethe que explica las áreas disponibles, está aquí para diferentes precursores de carbono. Entonces, aquí estamos en metros cuadrados por grama. Muchos, como por ejemplo el furfurol, que es un precursor de carbono, ¿no? O sea, precursor de carbono de donde he obtenido el carbono. Y el método de activación, varios métodos utilizando reacciones químicas, son obtenidas, por ejemplo, del furfurol 1040 metros cuadrados por grama. En el caso hay un que obtiene mucho aquella que está con 3560, otras varían en 2316, 2000, todos acima de 1000 metros cuadrados por grama. Entonces es una área enorme, ¿no?, disponible, y se utilizan muchos productos para obtener el carbono, ¿no?, como madera, bambú, celulosa, varios productos orgánicos. Y con eso, más interesante eso, ¿no?, que son enormes áreas, tamaño físico pequeño, internamente tenemos esas áreas, 1040 metros cuadrados por grama, un valor enorme. También existen nanotubos de carbono, CNTs, o nanofibras de carbono, que son producidos por medio de composición catalítica de ciertos hidrocarbonetos. Entonces, aquí vemos este diseño: depósito constituido por materiales pseudocapacitivos en nanotubos de carbono. Dependiendo de los parámetros de síntesis, pueden ser preparados nanotubos de carbono emparedados simples y nanotubos de carbono multiemparedados. Como vemos, todo eso aquí está relacionado con el avance de la nanotecnología, que nos permite obtener estructuras como son los nanotubos de carbono y una área interna, pelo modelo Bethe, gigantesco, lo que facilita la obtención de altísimas capacitancias. Con relación a los electrolitos, que vimos que el electrolito es importante en estos dispositivos y permiten también aumentar la capacitancia. Los electrolitos desempeñan un importante papel en el funcionamiento de los supercapacitores. Las propiedades que deben ser elevadas en cuenta en los electrolitos son el coeficiente de temperatura y la conductividad, que principalmente determinan la resistencia en serie equivalente, RSE, del supercapacitor. Existen dos tipos de electrolitos: electrolitos acuosos, limitados a células con tensión típica de 1 voltio debido a decomposición de agua a 1,23 voltios, y existen los electrolitos orgánicos que pueden soportar tensiones de 2,7 voltios o mayores.
Como electrolitos también es posible utilizar líquidos iónicos de baja temperatura baseados en sales orgánicas puras sin solventes con puntos de fusión abajo de 100 graus Celsius. Os electrolitos acuosos tipicamente tienen voltaje de decomposición de cerca de 1 voltio, o que é significativamente muito baixo do que alcançável por um eletrólito orgânico, aproximadamente 3 voltios. Porém, a condutividade de um eletrólito aquoso é muito maior do que um eletrólito orgânico, o que é desejável para um dispositivo de alta tensão. Então, como vemos, existem vantagens e desvantagens do uso de eletrólitos aquosos com relação a eletrólitos orgânicos. Isso aí vai depender do fabricante, né, que finalmente é quem vai escolher o eletrólito utilizado no dispositivo que fabrica. Observamos neste desenho a diferença esquemática entre líquidos iónicos e eletrólitos convencionais baseadas em sais dissolvidas. Positivo e negativo indicam os cátions e ânions, respectivamente, e esse valor S ou S é o solvente. Então existe aqui uma solução iônica líquida em vermelho e verde, e aqui uma solução iônica convencional, onde o S é o solvente. Então são diferenças entre eletrólitos. Fabricantes de supercapacitores. Então existe um número de desenvolvedores e fabricantes de supercapacitores em aumento. Como essa tecnologia vai melhorando e com maiores aplicações, e a fabricação em massa desse dispositivo também se reflete no preço, na diminuição do preço. Então a maior parte do mercado está tomada por supercapacitores com base orgânica, utilizando eletrólitos de acetonitrilo ou propileno baseado em carbonato. Então existem diversos fabricantes como essas empresas Maxwell, Apple, WIRCAP, Netscape e assim, entre outras. Então eles fabricam, todos têm na faixa de 2,7 voltios, com capacitâncias de 2.800 faradios, alguns aí da Netscape 5.085 faradios. Obviamente isso vai melhorando com o passo dos anos, aumentando a capacitância a níveis impensáveis. Os valores de resistência ESR de cada um, a densidade de energia em vatios hora por quilogramo nessa coluna, a densidade de potência em vatios por quilogramo, e aqui temos a 95%, né, de funcionamento, e aqui a 100%. Quando estão um com o outro. Então existe um aumento enorme, né, da densidade de potência. Com isso, pues, estamos dizendo que existe também a conexão séria paralela, né, de supercapacitores, como mostramos anteriormente. Todos os capacitores podem ser ligados em série ou paralelo, e com isso aumentamos a capacitância, depende da aplicação. Supercapacitores comercialmente disponíveis e suas respectivas propriedades. Então aqui tem diversos fabricantes, a tensão de trabalho, a capacitância e a resistência ESR. Também existem outras diferentes aqui desenhos, fotos de supercapacitores, desde pequenos, cilíndricos, até grandes unidades com maior tensão e maior capacitância. Mas vemos aí a forma física dos atuais supercapacitores. São quase aqui como se fossem baterias, né, das que conhecemos, baterias de íons de lítio ou de chumbo ácido. Outros aqui supercapacitores, aqui um pequeno supercapacitor de 0,33 faradios, 5,5 voltios, ao preço de $2, para uso assim de pequenos componentes que armazenam energia. Outro tipo, capacitor eletroquímico comercial, e um brinquedo aqui equipado com um supercapacitor.
O sea, hoy en día existe la popularidad de esos supercapacitores en algunos dispositivos, ¿no? Como brinquedos o otros objetos de uso doméstico como lanternas, donde ya se verifica el uso de esos supercapacitores que puede sustituir las baterías. Hay otros aquí supercapacitores de la marca Power Store Aerogel, construido con electrodos de carbono altamente conductivo. Poseen alta densidad y de potencia, más de 4000 watts por kilogramo, que los torna aptos para aplicaciones portátiles de potencia pulsante, actuando como pequeñas baterías. Son supercapacitores pequeños que pueden ser utilizados en lanternas, que estas lanternas se cargan por vibración a través aquí de un magneto y sustituye el uso de baterías. Aquí otro modelo de supercapacitor KPXX de 150 faradios, 14 voltios, corriente de pico de 200 amperes, utilizado para partida y parada de motores de vehículos, como si fuese una batería. Uso de supercapacitores en paralelo con baterías es una aplicación ampliamente difundida, embora ainda con precio elevado, mas eso va a se tornar más popular con el pasar de los años. Aquí vemos la comparación de las propiedades entre supercapacitores y baterías. Entonces aquí estamos mostrando supercapacitor de dupla camada híbrido, un capacitor convencional, en esa columna batería recargable de chumbo ácido y batería recargable de iones de litio. Entonces todas las tensiones de los supercapacitores están en la orden de 3 a 3,7 voltios por unidad. Só que a capacitancia es elevada, ¿no? 200, 300, comparativamente a convencionales, donde a capacidad, aquí estamos hablando de microfaradios, ¿no? Por centímetro cuadrado. En esos convencionales es infinitamente inferior. Densidad de energía también es muy alta, ¿no? Tanto en las de dupla camada como híbrido. Densidad de potencia también. Y tiempo de carga en términos de minutos y vida útil más de 100.000 ciclos. O sea, como vemos, esos supercapacitores superan enormemente, ¿no? Las baterías tanto de chumbo ácido como las de litio. So que ellas rápidamente entregan su energía y por ende también se cargan muy rápido. ¿Cómo son las aplicaciones de esos supercapacitores? Actuando como dispositivos de almacenamiento de energía, los supercapacitores poseen alta densidad de potencia y alta densidad de energía, en oposición a las baterías, cuales tienen alta densidad de energía, por en baja densidad de potencia. Así, esos supercapacitores tienen la característica de almacenar grandes cantidades de carga, energía, la cual puede ser liberada también rápidamente. Por tales características son muy convenientes en aplicaciones que precisan grandes cantidades de energía de forma breve. Esta característica torna que tal tecnología no sea conveniente para acumular grandes cantidades de energía por un extenso periodo de tiempo. No en tanto, el uso de supercapacitores en sistemas de soporte de potencia han demostrado ventajas sobre las soluciones tradicionales basadas en baterías en términos de mejoramiento del desempeño en bajas temperaturas y en durabilidad. O sea, el fato de estos supercapacitores tener esas características de se cargaren muy rápidamente y de descargaren también rápidamente, hace con que sean dispositivos de potencia que pueden trabajar muy bien con baterías y aumentando el tiempo de vida de las baterías. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? El uso de un supercapacitor en circuitos electrónicos. En ese diseño A, muestra una batería alimentando un dispositivo en cuanto el supercapacitor proporciona potencia de apoyo a carga en caso de desconexión de la batería. O sea, esta aquí es una de las aplicaciones más difundidas. Un supercapacitor en paralelo con una batería y una carga. Entonces, este supercapacitor
compensa, complementa el funcionamiento das baterias, o que se reflete no aumento do tempo de vida das baterias, ya que este dispositivo de supercapacitor proporciona potencia de apoyo a carga cuando la batería está desconectada. Y no B muestra un equipamiento electrónico de potencia envolviendo fuertes corrientes de conmutación. Entonces, en este caso, cuando existe corriente de conmutación crítica, el supercapacitor protege las cargas críticas, por ejemplo, memoria, las grandes variaciones de tensión. O sea, ayuda a compensar todos los fenómenos de calidad de energía de cargas críticas, como por ejemplo computadores que tienen memorias y todos son elementos muy estratégicos y críticos. Entonces, estos supercapacitores ayudan a fornecer energía rápidamente en caso de fluctuaciones, por ejemplo. Otra aplicación importante es relacionada con vehículos. Aquí vemos esquema de sistema de transmisión de un ómnibus eléctrico híbrido usando supercapacitores como dispositivo de almacenamiento de energía para freio regenerativo. Entonces, en ese vehículo vemos que existe motor diésel, un generador, diodos, rectificadores, conversor DC a AC, transmisión del motor y movimiento, ¿no?, de un pneu finalmente. La introducción de un supercapacitor hace con que cada vez que freia un vehículo, esa energía de freno va a ser disipada en forma de calor y perdida en el medio ambiente. Mas si colocamos un sistema regenerativo, esa energía que se transformaría en calor va a ser transformada en energía eléctrica y almacenada en ese supercapacitor. Y cuando el vehículo comience, ¿no?, está parado y comience a funcionar, no arranque esa energía que está almacenada en un supercapacitor, que fue debido al freio regenerativo, entregue al circuito interno del vehículo. Con eso acabamos mejorando ampliamente el comportamiento de las baterías. El caso aquí de un supercapacitor, tipo freio regenerativo, utilizado en un vehículo Mazda. Entonces, aquí está un motor eléctrico y aquí el supercapacitor. Y obviamente siempre va a tener una batería. Só que el tiempo de vida de la batería va a aumentar mucho, ¿no?, con la introducción de un supercapacitor y freio regenerativo. Aquí están detalles de la energía cinética de desaceleración es convertida en electricidad por el alternador de tensión variable y transmitida para el supercapacitor. Entonces, cada vez que es desacelerado, o sea, el freio, ahí existe un alternador que va a funcionar y va a fornecer energía eléctrica almacenada en ese supercapacitor, y a partir del cual esa energía fluye a través de un conversor DC a TUs componentes eléctricos de 12 voltios. De esa forma, cada vez que freia, se carga el supercapacitor y entrega esa energía al sistema interno, o que se reflete en un mejoramiento del sistema eléctrico y principalmente de las baterías. Melhoramento de este tipo de dispositivos son muchos que ainda no atingió una madurez plena, ¿no?, ese tipo de supercapacitores de actualidad, mas el mejoramiento de los electrodos y electrólitos obviamente va a se refletir no desempeño mejor del dispositivo y el custo, disminución del custo. Entonces, principalmente está relacionado con la introducción de nanoestructuras, camadas de nanoestructuras, tanto esféricas como nanotubos, y el camino está en ese rumbo, la introducción de nanoestructuras, la fabricación de supercapacitores. La bibliografía es amplia, ya mencioné en la aula anterior esos artículos de González, Scott, Sharma, más es necesario procurar la bibliografía más actualizada, ¿no?, que cada vez tenga
aparecimento de novas tecnologias, materiais. Então, termino essa aula aqui. Muito obrigado.